Bueno, una vez más, tenemos el gusto de darle la bienvenida a Lourdes Contreras. Ella es la coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Y ayer fueron protagonistas las mujeres y hombres de la sociedad dominicana de una vigorosa marcha defendiendo las 3 causales dentro del Código Penal. Cuéntenos cómo fue eso, cómo fue esa demostración, esa contundente demostración. Efectivamente, la coalición por la salud, los derechos de las mujeres, convocó a una caminata que se produjo desde la Parque Colón hasta el Parque Independencia, bajo el lema de las 3 causales. Las 3 causales es la demanda que tenemos las feministas y el movimiento de mujeres, y el movimiento social, incluido el movimiento médico reivindicativo del derecho del sector salud a actuar con la responsabilidad que le corresponde frente al tema del Código Penal, que está planteada la despenalización del aborto por esas 3 causales, que son cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, o cuando el feto es un producto inviable. Esta coalición pues está planteándole a la Cámara de Diputados, que tiene en sus manos la toma de decisión en relación con el tema, que acoja los términos de la observación que hizo el presidente de la República en contraposición a lo que hizo el Senado de la República, que fue rechazarla. En esas circunstancias, pues, estamos en una, digamos, tramo final, porque antes de que la presente legislatura concluya en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados debe tomar decisión en este orden. Bueno. Ya. ¿Y cuál podría ser esa decisión? Se sabe que ya el Senado rechazó las 3 causales. En la Cámara de Diputados, la presidenta de ese organismo se ha mostrado partidaria de que se acoja la observación que hizo el presidente de la República. Sí. Lo mismo ha hecho el vocero de los diputados del partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana, y por supuesto hay muchos otros diputados que se han manifestado en esa tendencia. ¿Usted cree que se haría el quórum necesario como para acoger las observaciones, aunque esto implicaría que el código se caiga? Sí, bueno, hay varias posibilidades. Estamos apostando a que la Cámara de Diputados favorezca la observación. De todas maneras, el cuadro tenemos que verlo en toda su dimensión. El Senado de la República tomó una decisión muy negativa y también una posición negadora de la responsabilidad que le concierne como congresista. Es decir, se supone que las y los legisladores deben actuar en dirección a que el país tenga un marco legal protector de derechos y que todo el texto constitucional al que ellos se deben va en esa perspectiva. En el tema de despenalización de aborto, la argumentación que ellos recurren es la del artículo 37 del texto constitucional, que habla del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. En ese sentido, le decimos, ningún artículo es más importante que otro dentro del texto constitucional. A continuación, desde el 37 hasta el 42, hay una gama de articulados en los que se refiere a los derechos fundamentales. Y dentro de los derechos fundamentales está justamente la integridad, la dignidad, la seguridad, para solo mencionar 3 de ellos. Entonces, de la misma manera que se habla del derecho a la vida, se habla de estos derechos. Por lo tanto,
los congresistas pueden apoyarse perfectamente en la necesidad de interactuar todos estos principios fundamentales y derechos fundamentales de la Constitución para decir hay que buscar un punto de encuentro en el que la vida de las mujeres tenga el valor que esto requiere. Y en consecuencia, el artículo 42 también de la propia Constitución, que habla de que en ningún caso el sector salud estaría actuando para lesionar una vida. Por lo tanto, la vida de las mujeres está en riesgo por un embarazo, entonces el médico, médica que tenga en sus manos un embarazo que está poniendo en riesgo, tiene que tomar decisión en favor de la mujer, porque la otra es una vida potencial, aún no es una vida en todo su fundamento de vida humana. Por lo tanto, estamos apuntando a que la Cámara de Diputados tome decisión en el sentido de acoger estas observaciones. Otras posibilidades están en relación a que la decisión sea rechazar las observaciones. Rechazar las observaciones requiere las 2/3 partes de ese hemiciclo. Podrían tomarlo, con lo cual el Código Penal entra en vigencia automáticamente porque ya el Senado la aprobó. Pero hay un tercer escenario que es que llegue al término de la legislatura y esa decisión no se haya tomado. En la primera que planteé, el código se cae porque había una decisión favorable a la observación por un lado y desfavorable por la otra, con lo cual simplemente se retoma el código y tenemos 20 años en esto. Que se tome 2 legislaturas más para retomarlo no sería nada del otro mundo. Preferimos que el texto no tome, que el Congreso no tome decisión en este momento y que se vuelva a la discusión hasta llegar a un punto de favor a la protección de los derechos de las mujeres. Bueno, acaba de señalar que hace 20 años o más de 20 años de estas discusiones. Ayer hubo un hecho que llama la atención y fue que tomó la palabra al final de la caminata apoyando las 3 causales una católica comprometida. Así es. En estos 20 años, entonces, ha habido, independientemente de qué va a resultar en el Congreso, pero en estos años ha habido una ganancia para la sociedad en el sentido de toma de conciencia. Y lo digo por el hecho de que una católica comprometida tomó la palabra para defender el derecho de las mujeres a esas 3 causales. Así es. Yo pienso que definitivamente sí, hay ganancias. Solo el hecho de que durante 20 años hayamos puesto un pare a decisiones de este tipo es lo suficientemente elocuente para decir que la sociedad dominicana no es la del siglo XIX, cuyo texto de Código Penal es el que está vigente en este momento. En consecuencia, si la sociedad ha dicho que está requiriendo tener un marco legal que proteja a las mujeres cuando su vida está en riesgo y las otras causales que estamos planteando, es porque lo ha manifestado. Y hay encuestas que lo dicen, el 83% de una encuesta hace algún tiempo expresó que estaban en favor, la sociedad dominicana de las personas encuestadas, a favor de que se proteja la vida de las mujeres, en primer lugar, si ella está en riesgo frente a un embarazo que tiene esas consecuencias. De manera que sí hay ganancias, independientemente, como tú dices, Ana Mitila, de lo que resulte en esta legislatura. Las ganancias están en la conciencia, en la conciencia de la sociedad alrededor de derechos fundamentales y que solo la apropiación de esos derechos por la ciudadanía, demandándolos
así como hace demandas frente a la corrupción, Sí, frente a la impunidad, exactamente. frente a todo esto, la demanda de que la sociedad requiere tener un marco legal que además permita que las políticas de salud o las políticas de justicia actúen en consecuencia a ese marco. Por ejemplo, tenemos toda la problemática de mortalidad materna. Tenemos muchísimos años planteándonos metas de reducción de la mortalidad materna, pero sucede que el 13% de las muertes maternas se producen por la ilegalidad del aborto. Entonces, no es solamente por esa estadística, pero es del conjunto de las estadísticas que nos están diciendo que hay dificultades para que los propios proveedores de servicios en el sector salud actúen, y si este es uno de los casos, pues apuntaremos a que la reducción de la mortalidad materna por la ilegalidad del aborto sea una acción que contribuya a reducirlo, junto a los otros temas de embarazo a temprana edad. Si hubiese una decisión política del sector educación de trabajar educación integral en sexualidad, se oriente en las aulas, en todo el ámbito educativo, para que niños y niñas, adolescentes, sepan responder frente a la demanda de sus propios cuerpos en la sexualidad, pues probablemente hubiera menos embarazos no deseados. Y menos muertes. Y menos muertes de mujeres, menos muertes por Lulú, violencia. ¿y cómo califica la contradicción que se produce entre un veto del presidente y unas cartas y unos argumentos que ha planteado el presidente Danilo Medina frente a este tema del código y sobre todo las tres causales, y la actitud de los legisladores? Danilo Medina es indudablemente que es un líder importantísimo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Se dice que controla el Partido de la Liberación Dominicana, sus seguidores son mayoría. En su campaña él hablaba de mi Congreso. No, Sí, y él lo sí. demostró. Claro. Lo demostró. ¿Y cómo se explica que los senadores voten casi a unanimidad, rechazando una petición tan bien fundamentada como la que hizo el presidente Medina? Mira, pienso que no hay suficiente voluntad desde el propio presidente para orientar a su gente del propio comité político del PLD, que es el que toma estas decisiones. Los conflictos ahí adentro, pues lo están expresando. Pero también está evidenciando que hay una iglesia, hay una jerarquía de iglesias, vamos a pluralizarlo, Sí, católica y protestante, evangélica, y de todo ese mundo, que a partir de dogmas, pues plantea que las mujeres no tienen derecho a tomar decisiones y que las familias, yo diría, no tienen derecho, porque cuando una vida está en riesgo por un embarazo, el hombre y la mujer, que son los procreadores de esa criatura, pues toman la decisión y deberían tener la primacía y orientar a sus proveedores de salud, de servicios en salud, a cuál es la decisión que quieren tomar. Por eso los mensajes que fueron enarbolados en el día de ayer en nuestra caminata son muy relevantes en el sentido de que... ojalá puedan volverlo a poner el letrero con el que iniciamos esta conversación. Míralo ahí. Léelo tú misma. Porque los pecados de una religión no tienen que ser delitos para una nación. Ese mensaje tiene que ser entendido por nuestros legisladores, independientemente de si pertenecen a una corriente u a otra dentro del propio partido de gobierno. Y dentro de los legisladores, saber que la creencia religiosa de ellos no es su responsabilidad en el Congreso, que la responsabilidad de ellos está frente a los principios y a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, y que a eso es que tienen que responder, no a un obispo
o a un pastor. sacerdote. Exactamente. Muchísimas gracias, Bueno. Lourdes Contreras, que además de dirigir el Centro de Estudio de Género del INTET, es también una prominente representante de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, y además es una de las mujeres que más tiempo tiene en el escenario público promoviendo los derechos de las mujeres. Así es. Décadas, 40 años, 50 años. Gracias, Lourdes.